Respira, sí, justo ahora. Inhala lentamente, exhala. Tu cuerpo está aquí, pero ¿dónde está tu mente? ¿Estás en el pasado repitiendo lo que ya ocurrió? ¿O estás corriendo hacia el futuro, intentando controlar lo que aún no existe? ¿Cuántas veces te sorprendes imaginando lo peor, aun cuando nada está ocurriendo? ¿Alguna vez te has detenido a sentir el instante exacto donde nace una preocupación? ¿Y qué sientes cuando tu mente empieza a girar una y otra vez sobre lo mismo? ¿Cansancio? ¿Tensión? A veces la preocupación se disfraza de responsabilidad, otras veces de amor y a veces simplemente aparece sin permiso, susurrando que algo podría salir mal. La preocupación vive en la mente, creando una realidad que no existe y la hace tan vívida que tu cuerpo empieza a creer que es verdad. La preocupación es la imaginación usada en tu contra y se alimenta de creencias absolutas. ¿Y si no puedo? ¿Y si pasa algo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo aquello? ¿Y si no sale bien? Ahí, en esas preguntas, está la raíz de la preocupación. El miedo a perder lo que amas, a no controlar lo que valoras. Sonríe. Esa es la mente intentando hacer su trabajo, pero no son advertencias, son distracciones. Detrás de cada preocupación hay un intento del alma por protegerte. La mente se preocupa porque quiere prevenir el dolor, pero lo que no sabe es que en ese intento de protegerte te mantiene atrapado en un mayor sufrimiento. ¿Qué pasaría si usas esa misma imaginación mejor tu favor? No para construir miedos, sino para visualizar calma. Coloca una mano sobre tu pecho, justo en el centro. Siente el calor. Siente el leve movimiento que produce tu respiración. Ese ritmo, el más antiguo que tienes, es la prueba de que la vida no necesita tu control para continuar. Ahora, deja que tus párpados se vuelvan más pesados. El aire tiene un olor sutil, limpio, casi dulce, como si el mundo respirara contigo. Siente el aire rozar tu piel. El cuerpo está aquí y eso es suficiente. Pregúntate en silencio, ¿qué intento controlar que no me pertenece? Deja que la respuesta no llegue en palabras, sino en sensaciones. Quizás un pequeño nudo en el estómago, una presión en el pecho o alguna otra zona del cuerpo. Respira hacia ese lugar. No lo corrijas, no lo juzgues, solo siéntelo. La preocupación nace del deseo de saberlo todo. La preocupación es una forma de creer que la vida debe obedecerte, pero la vida es un misterio que se despliega solo si la contemplas. Eso significa que no necesitas esforzarte tanto por resolverlo todo. Solo necesitas estar presente lo suficiente para que la vida haga su parte. La mente preocupada cree que está resolviendo un problema cuando en realidad solo está repitiendo el mismo pensamiento con diferente disfraz. Por eso te cansa, por eso parece tan real, pero solo cuando ves las cosas como realmente son, puedes cambiarlas.
Vamos a hacer un pequeño experimento. Escucha los sonidos a tu alrededor, uno cercano y otro más lejano. Solo escucha, sin etiquetar. Ahora, observa el momento en que tu mente quiere ponerle nombre a cada sonido y simplemente no lo hagas. Quédate en la experiencia pura de escuchar, sin historia, sin pasado, sin interpretación. Eso que sientes ahora es el presente. Ahora, lleva la atención a tus pies. Siente el contacto con el suelo. El cuerpo sabe cómo sostenerte. La tierra lo hace por ti sin que lo pidas. Tu respiración es lenta. El aire entra frío y sale cálido. El pecho se abre, la mandíbula se relaja. Los hombros caen suavemente hacia atrás. Observa el cuerpo desde adentro. No necesitas entender, solo presenciar. Cuando la mente ve que la estás observando, empieza a calmarse. Ya no necesita gritar para llamar tu atención. La preocupación no es más que una forma de olvidar el presente. Inhala, exhala lentamente. Observa cómo cada respiración se vuelve más profunda sin que tengas que hacer nada para forzarla. Es el cuerpo recordando que sabe cómo encontrar equilibrio por sí solo. Hay una historia muy antigua que se cuenta en muchas tradiciones sobre una mente que no podía dormir. Esa mente pasaba los días imaginando futuros posibles, repasando cada error del pasado, haciendo listas infinitas de lo que podría salir mal. Y un día, cansada, le preguntó al corazón: ¿cómo puedes estar tan tranquilo cuando hay tantas cosas que podrían fallar? El corazón, con su ritmo constante, respondió: porque yo no vivo en el podría, yo vivo en el ahora. Y entonces la mente, que solo sabía pensar, se quedó en silencio por un instante. Por primera vez escuchó ese ritmo. Pum, pum, pum. Ese sonido era tan simple, tan claro, que no necesitaba explicación. Desde entonces, cada vez que la mente se perdía en preocupaciones, volvía a escuchar ese latido. Y ahí encontraba el regreso al presente. Tú también puedes hacerlo. Tu corazón es el puente entre el miedo y la confianza. Lleva tu mano al pecho nuevamente. Siente el pulso. No pienses en él, solo siéntelo. Esa es la vida recordándote que sigue aquí, que sigue ocurriendo incluso cuando tú te ausentas mentalmente. La mente preocupada no confía porque aprendió a sobrevivir. Está entrenada para imaginar peligros, para buscar certezas antes de actuar. Pero tú no eres tu mente.
Eres la conciencia que puede enseñarle a descansar. Observa cómo esa parte inquieta dentro de ti comienza a relajarse. El diálogo mental disminuye y en su lugar aparece algo más sutil, una sensación de confianza, no porque todo esté bajo control, sino porque algo más grande te sostiene. Confía en lo que no puedes ver, porque es lo que siempre te ha sostenido. Cuando estás presente, cada paso encuentra su suelo. No necesitas ver el camino completo. Y en medio de ese silencio, pregúntate suavemente, ¿qué parte de mí todavía cree que necesita preocuparse? No busques la respuesta con palabras. Permite que aparezca una sensación, una imagen, un recuerdo. Tal vez veas el rostro de tu infancia o sientas una emoción que aún no habías reconocido. A veces, la preocupación es solo una emoción que nunca fue escuchada. Si sientes tristeza, déjala estar. Si sientes miedo, abrázalo sin juicio. Si sientes cansancio, descansa dentro de tu respiración. Observa ese ritmo constante y aprende algo nuevo, que la vida no necesita ser predecible para ser segura, porque la seguridad no está afuera, está en la relación que tienes contigo mismo. Lo que era ansiedad, ahora es presencia. Lo que era miedo, ahora es información. Cuando respiras con conciencia, la preocupación se convierte en comprensión. Piensa en la semilla de un árbol. No se preocupa por cuándo lloverá, ni si el sol saldrá mañana. Solo crece, enraiza, confía. La semilla no tiene fe ciega, tiene sabiduría. Sabe que la vida está diseñada para florecer. Quédate un momento sintiendo esa verdad. Tu respiración, tu cuerpo, el aire que te rodea, todo está ocurriendo sin tu control. Y sin embargo, todo funciona. La vida no necesita tu preocupación, solo tu atención. Inhala profundamente. Exhala soltando los hombros. Permite que la respiración te ancle al cuerpo. Siente el peso de tus piernas, la firmeza del suelo, el roce del aire en la piel. Tu cuerpo es el presente. Tu mente es el tiempo. Tu mente empieza a recordar que puede confiar en la vida, que no todo necesita ser entendido, que hay un orden invisible sosteniendo cada instante. Tu respiración sigue fluyendo, tu mente observa.
y dentro de ti una certeza nueva empieza a crecer. No tienes que sostenerlo todo. El sufrimiento aparece cuando la mente se aferra al control. Inhala, siente el aire llenar tus pulmones. Exhala y permite que cualquier residuo de tensión abandone tu cuerpo. Cada respiración es una conversación con la vida. No hay apuro, no hay lucha, solo el flujo natural de existir. Inhala profundamente, exhala con gratitud. Inhala y siente cómo el aire acaricia la parte más alta de tu pecho. Exhala, dejando que tu cuerpo se acomode un poco más en el silencio. Ya no necesitas controlar tu respiración. Ella se ha vuelto consciente por sí misma. Y justo aquí, en este instante de quietud, quiero que observes algo curioso. ¿Te has dado cuenta de que cuando estás profundamente presente, no hay espacio para preocuparte? El pensamiento de preocupación solo puede existir cuando la mente se aleja de la hora. Y justo cuando parece que nada ocurre, algo dentro de ti se revela. Esa voz que solía preocuparse por todo, en realidad no era tu enemiga. Era tu mente intentando proteger lo más valioso que tienes, tu capacidad de amar, de cuidar, de dar sentido a la vida. Solo que al hacerlo sin conciencia, esa energía se volvió miedo. Y para disolverlo, solo pregúntate, ¿qué parte de esta situación no depende de mí? ¿Qué puedo hacer ahora realmente en este instante que dependa de mí? Durante esta meditación, la preocupación se mostró con todos sus rostros, como miedo, como control, como pensamiento repetitivo. Pero ahora la ves por lo que es realmente, energía buscando dirección. Y cuando la diriges hacia la presencia, esa misma energía se convierte en paz. Mueve un poco los dedos de tus manos. Siente su textura, su temperatura. Ellos también están vivos, presentes. Siente tus pies, la forma en que el suelo te sostiene sin esfuerzo. El aire sobre tu piel, el sonido sutil de tu respiración. Ahora lleva tus manos al pecho. Siente el latido del corazón. Ese ritmo tranquilo que ha estado contigo desde antes de que supieras preocuparte. Permite que ese sonido interno te recuerde, a pesar de todo lo que pensaste, a pesar de cada miedo, la vida siguió latiendo. Inhala profundamente. Exhala con gratitud. Deja que la palabra gracias se forme dentro de ti sin forzarla, solo como un eco natural. Gracias por este cuerpo que siente. Gracias por esta mente que aprende. Gracias por esta conciencia que observa. La gratitud es la forma más simple y más poderosa de mantener la preocupación lejos. Porque cuando agradeces, tu energía se ordena. Tu mente deja de buscar lo que falta
y empieza a reconocer lo que ya está aquí. Siente cómo esas palabras se expanden en tu pecho, como si tu respiración las hiciera brillar. A partir de ahora, cada vez que sientas una preocupación asomarse, recuerda esto. No tienes que eliminarla, solo obsérvala, respírala y dile suavemente: gracias por recordarme que aún me importa, pero no necesito sufrir para cuidar. Esa simple frase cambia la energía, convierte el miedo en presencia, la duda en conciencia. Siente cómo tu mente y tu cuerpo ahora están sincronizados, trabajando juntos, sin tensión, sin resistencia. Antes de abrir los ojos, visualiza tu día o tu noche, como un río sereno que fluye con suavidad. Nada está fuera de lugar. Todo ocurre exactamente como debe. Y en ese fluir, tu mente ya no necesita empujar la corriente, solo dejarse llevar. Toma una última respiración profunda y al exhalar repite mentalmente: confío en la vida, me entrego al instante, estoy en paz. Cuando te sientas listo, abre los ojos lentamente. Observa los colores, las formas, los sonidos. Mira el mundo con una nueva claridad, como si todo estuviera respirando contigo. Esa es la paz que buscabas. No vino de afuera, siempre estuvo dentro de ti. Si esta meditación te ayudó a sentirte más liviano, a recordar tu centro o simplemente a descansar dentro de ti, te invito a suscribirte a este canal para seguir explorando juntos la calma, la gratitud y la energía interior. Cada semana compartimos nuevas meditaciones guiadas para liberar la mente, expandir la conciencia y reconectar con la paz que ya eres. Gracias por permitirte este momento. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por recordarte